Estamos ya en Interlínea Semanal. Está conmigo Javier Bravo, jefe de contenidos de Zona Franca. Esperamos en unos momentos más a Fernando Velázquez que se integre a esta mesa, pero por lo pronto arrancamos. Javier, gracias por estar aquí, bienvenido. No, aquí estamos como cada viernes. La gran sorpresa es que todo el mundo sabíamos que algo estaba pasando en el PAN, sabíamos que había un proceso, sabíamos que esto motivó una serie de reacciones como la colocación de espectaculares por todas partes, pero como que nadie nos animábamos a convertir esto en noticia, y realmente hay noticia, ¿no? El hecho de haber publicado, después de una labor de indagación muy incompleta, porque no todo el mundo quería decir qué estaba pasando, se logró información a medias, pero decidimos publicar que en el PAN había un proceso interno que estaba siendo convocado por la dirigencia estatal formalmente, aparentemente con el consenso de una mesa política, no del comité estatal en su conjunto, en 10 municipios del estado para elegir o poner un primer filtro a quienes quieren ser candidatos a alcaldes. Esto, hay muchas versiones de cómo va a continuar, pero de entrada hay mediciones realizadas por una empresa externa que fue contratada por el PAN, una empresa del Distrito Federal, CIMAT Consultores, y está midiendo la popularidad de los panistas, todo con el ánimo, la popularidad, la aptitud, las capacidades de gobierno, cómo retratan ante los medios de comunicación, todo con la finalidad, de acuerdo a lo que dicen la dirigencia del PAN, de entregarle a los ciudadanos un producto, digamos, más acabado, el mejor hombre que el PAN, o la mejor mujer, que aunque hay pocas mujeres. Javier, tú que has estado trabajando esta investigación, ¿cómo ves este proceso del PAN? ¿Cómo ves el desconcierto que priva entre los mismos panistas por el proceso? Bueno, hay que decir que Acción Nacional se encuentra entre una enorme paradoja. La paradoja de, le dimos juego a la militancia. Realmente fueron pocas designaciones las que realizó Gerardo Trujillo en el proceso anterior, en el 2012. Se permitió hacerlo en el caso de Celaya porque era evidentemente la ausencia de perfiles y el desprestigio de los cuadros que estaban buscando la candidatura era prácticamente ineludible, y se atrevió a hacer una designación y designar a Ismael Pérez Ordaz como candidato. Un empresario que tenía precisamente pues, una fama prácticamente de honesto, no tenía realmente conflictos previos. Los conflictos los tuvo después, cuando los cuadros empezaron a presionarlo, pero se le dio juego a la militancia. Y tras este ejercicio y tras darle el juego a la militancia, pues también se le dio juego a esa capacidad de acarrear militantes, de asegurarse cotos de poder entre los precandidatos que se estaban postulando. Esto sí, de alguna manera ayudaba a tener una claridad en cuanto al número de votantes internos para encumbrar a un abanderado, pero no para tener un perfil perfectamente popular o con las mayores cartas credenciales para que la ciudadanía en la elección constitucional les diera finalmente se ganara la elección, ¿no? Y concretamente yo creo que podríamos referirnos al caso de León, donde tras hacer los sondeos, el ejercicio que pues prácticamente pasmó al panismo, pues se dieron cuenta de que la elección del candidato fue uno de los factores en los que no ayudó mucho 2002. La victoria para ese 2012. Entonces se encuentran en esa paradoja. Le damos juego a la militancia, pero la militancia muchas veces se equivoca. Y bueno, ahora lo que buscaban en este sentido era, vamos a darle juego a los cuadros para que ellos decidan, pero también tenemos que elegir a un candidato que tenga lo que me estás mencionando, ¿no? ¿Y cómo lo podemos hacer? Con un consultorio externo. Y ahí es donde entra el papel de no somos confiables para medir nosotros mismos, vayamos por alguien de afuera, ¿no? Así es. Pero a ver, no solo le dieron juego a la militancia, la esencia del PAN era ser un partido democrático, así surge. Porque surge como un partido que se erige frente al PRI con sus modos de presidencialismo y de antidemocracia y de control total, y propone una cultura política diferente. Ciudadana, democrática, donde valía cada persona en lo individual, una serie de valores provenientes digamos, de la democracia cristiana, pero muy válidos para las sociedades modernas, ¿no? El PAN batalló por años con eso. ¿Qué le pasa al PAN en Guanajuato? Yo creo que lo que le pasó fue este tema que mucho se manejó, de que tenían ganada la elección previamente. Fue tal su éxito político y fue tal
el derrumbe de su oposición, que estaban sin competencia, y entonces esos, no sé, 1,000 militantes en León, 600 en Irapuato, 700 en Salamanca o en Celaya, prácticamente elegían al próximo alcalde, porque afuera el PRI destruido, desprestigiado, desorganizado, no lograba hacerles frente. De vez en cuando ocurrió que en algún momento dado un buen candidato priista ganó alguna elección. Pero en León, por ejemplo, fueron 24 años de gobiernos panistas. El tema ya era cómo ganar la interna, cómo convencer a estos 1,000. Ahí se concentraba la ¿no? importancia, ¿sí? Y poco a poco fueron tendiendo a corromper a sus militantes. Así es. O sea, con 24 años en el poder, pues había la posibilidad de tener chambas continuas. A lo largo de esos años te voy a dar trabajo en el municipio. El municipio emplea muchísima más gente que estos 1,000. Casi todos los panistas pueden tener trabajo en el municipio, en el gobierno del estado. Y entonces empezó a pervertirse esta idea, bueno, apoyo, pero contrata a mis hijos, apoyo, pero asciéndeme. Al PAN lo perdió su éxito, ¿no? Hasta la crisis del 2012, donde definitivamente ya con una militancia que obedecía en absoluto a una idea de cómo proponer un candidato bueno, con valores, etcétera, sino quién me da más. Así es. Y eso combinado con otros factores, pierde elección. Pero yo no veo que el PAN esté atacando el problema de fondo. El PAN no está atacando el tumor canceroso que provocó eso. Está atacando nada más el exterior, se está poniendo una crema para la piel. Yo creo que el problema se centra en que el PAN no ha sido capaz de crear los mecanismos suficientes para evitar el cooptar los votos. La afiliación masiva es un claro ejemplo, es un clarísimo ejemplo de cómo se va hacia afuera y se agregan militantes. No tengo los suficientes arrestos políticos para hacerme de un capital político al interior de mi partido, entonces lo hago hacia afuera y recurro a ese... Y ofreces lo mismo, chambas... Y recurrimos a lo mismo. Entonces, no hay los mecanismos para blindar las elecciones internas de Acción Nacional ante el voto en masa. No podemos hablar de un voto corporativo, pero estrictamente el término se utilizaba más en los sindicatos, como en el caso del PRI, pero la mecánica es la misma. Recurro a los zapateros, recurro a incluso a los recolectores de basura, existe también ese coto de poder, hacia los industriales. Ciertos sectores los tengo perfectamente bien identificados y a mi favor, y estos están dentro de Acción Nacional, pues entonces con ellos recurro para el voto. No hay esos mecanismos. Entonces, ante la falta de esos mecanismos que el Comité Directivo Estatal no ha podido contener, pues entonces surge ahí la figura. En este momento yo creo que ya se puede asentar de los liderazgos que tengo todavía vigentes, particularmente el de Miguel Márquez Márquez. De acuerdo a la información que estuvimos investigando durante la semana, que prácticamente pues fue confirmada a la mitad, es que Miguel Márquez sugiere un método de elección o un método de análisis para seleccionar el mejor perfil o un candidato de unidad, como también ya se les ha llamado, para que alguien de fuera, y para que no se prestara a pugnas internas y a suspicacias, pues me voy a un consultor con el que ya he estado trabajando, me voy al Distrito Federal y que él nos diga, ¿sí?, quién es el que tiene mejor manejo ante los medios, quién tiene mejor popularidad, un análisis pues cuantitativo y cualitativo, y de ahí el discurso en el que se ha apoyado Miguel Márquez, en el que nos vamos a basar más en lo que requiere la ciudadanía que en un interés de grupo. Pero hay una gran ingenuidad política en esto. Bueno, en primer lugar, yo creo que hay una renuncia fundamental. O sea, de hecho, el subtexto que se encuentra detrás de esta decisión es la de decir: los militantes del PAN no tienen remedio. O sea, los militantes del PAN son corruptos, los militantes del PAN no pueden tomar decisiones, hagámoslos a un lado. Tomémoslos nada más como escenografía, démosles una teñida ahí de que les vamos a pedir su opinión, pero realmente su opinión no nos interesa porque son incapaces. Entonces vayamos con un experto. El experto mide, pues bueno, ¿qué va a medir? Va a medir la popularidad o el conocimiento de nombre. El conocimiento no quiere decir lo mejor. Hay villanos que son muy conocidos, ¿no? Más que gentes buenas. No necesariamente que tu nombre sea conocido en la comunidad quiere decir que sea por cosas positivas. Y esto se mide en una encuesta a la que se le otorga el mayor peso, el 60% de la valoración. Sí.
se le otorga un 20% a el manejo ante medios. Bueno, ¿por qué hay que ser mediático? ¿Por qué un gobernante tiene que ser mediático? Puede no serlo. Por ejemplo, Ismael Pérez Ordaz no es muy mediático, ¿no? No es un hombre carismático que convenza a nadie con un discurso, y ha sido un alcalde bueno, regular. Lo han metido más en líos los panistas, que lo andan torpedeando, que él por sí mismo, ¿no? Tiene la clave en la mesura, Ismael Pérez Ordaz. Que a veces es mejor que ser muy sonriente ante las cámaras, ¿no? Y el otro 20% se lo otorgan a las aptitudes para gobernar. Fíjate nomás qué lección. Las aptitudes para gobernar deberían ser lo más importante, ¿no? Solamente le están concediendo un 20%. Pero ¿cómo van a medir estas aptitudes? O sea, en un test muy rápido, yo creo que las aptitudes para gobernar solo se pueden medir en la práctica. En la práctica, ¿no? sí. Frente a los problemas y los conflictos. Sí, nadie puede teóricamente decir yo haría esto, haría cualquier cosa, hasta que no está frente a las presiones. Es como pensar que un buen capitán de barco le puedes hacer, puede tener toda la teoría, ¿no? Pero si se enfrenta a una tormenta, en ese momento sabe si tiene temple y si tiene capacidad de tomar decisiones. Quizá el proyecto de gobierno sería a lo mejor algo más conducente. A lo mejor si tienes una idea, tienes un proyecto, una proyección hacia el futuro de tu ciudad, lo veríamos a lo mejor un poco más lógico. Pero ya la aptitud para gobernar, y nos iríamos a cuestiones ya más bien de personalidad, ¿no? El manejo de conflictos, cuál es iríamos a un examen psicométrico, vaya. Yo no creo que haya un modelo que pueda, si se les complican hasta los exámenes de control de confianza de los policías, resulta que policías que aprueban luego andan cometiendo delitos. No creo que haya un modelo que te pueda arrojar certeza en eso. Así bueno, es. El error no es intentarlo, el error es concederle demasiada credibilidad. O sea, quienes surjan de ese test muy probablemente no sean mejores candidatos que otros escogidos por otras circunstancias en el pasado, ¿no? Entonces, yo creo que el PAN está muy confundido. ¿Qué me queda claro? Uno, que no han superado el trauma de lo que les pasó en 2012 y tratan de cómo no cometer errores. Los errores se van a cometer siempre. Y así es la democracia. Ningún partido político puede estar pensando que va a ganar siempre, ¿no? El León hoy anda en crisis después de ganar 2 bicampeonatos. Pues es parte de la vida misma, ¿no? 2, el gobernador Márquez, a quien le tocaría convertirse en un líder político al interior de Acción Nacional, no está sintiéndose seguro para tomar decisiones y para empujar esas decisiones. Yo no digo que un dedazo o una decisión autoritaria, para empujarlas políticamente hablando, convenciendo a los actores, persuadiéndolos, tomando las decisiones políticas que provoque que los alfiles que él quiere, que le ayuden a gobernar, y sobre todo León, que es la ciudad más grande del estado y que no ha tenido a su favor en estos 3 años, porque la alcaldesa Botello no solamente es su contraria políticamente, su adversaria política, sino que además es muy complicada de sobrellevar, ¿no? Por su propio carácter. Bueno, pues entonces Márquez no está haciendo esto, no está construyendo al alcalde de León que a él le gustaría tener, y que es muy probable que pudiese ganar, porque hoy en día las encuestas dicen que el PRI está muy afectado por el gobierno de Bárbara Botello y que al PAN le concedería una segunda oportunidad al electorado, ¿no? Entonces, estas dos ambigüedades, la de Márquez incapaz de decidir y la del PAN traumado por la derrota, creo que puede meter a los panistas en un serio predicamento para la coyuntura que se viene de elegir candidato. Lo que pasa es que... Y que ya tuvo consecuencias en el retiro de Humberto Andrade. Hay una máxima de la vida, me la enseñó mi abuelo, me parece que aplica muy bien: o lo haces o no lo haces. Si medio haces las cosas, te tumban. Creo que Miguel Márquez está en eso. Si nomás vas media hora a la fiesta. Está medio decidiendo, medio influyendo. Es decir, sí interviene para decir, ok, vamos a una encuesta, vamos a hacer un estudio, que sea finalmente la ciudadanía la que elija el perfil adecuado. Dio un manazo en la mesa para sugerir el estudio, lo cual no es una decisión ejecutiva, pero es una posposición. Así es, pero no interviene de lleno. Entendido, a lo mejor quizás no es una persona con carácter como para tomar las decisiones claras y poner una propuesta firme sobre la mesa. Ok, no es Juan Manuel Oliva, no es Fernando Torres Graciano, es Miguel Márquez, perfecto, pero entonces o intervienes o no intervienes. Entonces, yo creo que ahí es el problema con Miguel, no está realmente tomando las riendas, pero tampoco las está soltando. Y en esa coyuntura pueden pasar miles de cosas, porque queda completamente descabezado el partido en un líder político que prácticamente que marque una pauta. Lo que hace es
dejarle la puerta abierta a que entren otros actores que tienen y que pueden desbalancear el proceso y entonces sí crear un Como ya conflicto ocurre, interno. pues si vamos a ir a una encuesta y resulta que se colocan 20 espectaculares de Mayra Enríquez y aparte 30 es una de de las Juan Carlos consecuencias. Muñoz, pues te van a afectar la encuesta. ¿Quién Es puso una esas reglas del consecuencia. juego? No hay espectaculares de Héctor Jaime, ¿no? Es un punto medular, porque este proceso que está propuesto y que ya se ha tomado, lo que provocó fue eso, una ansia preelectoral, una ansia de salir a la palestra pública, decir soy conocido, yo puedo hacerlo, tenemos a Diego Sinue aprovechando sus O tiempos. yo puedo influir en la encuesta. Sus tiempos legales como diputado, Juan Carlos Muñoz haciendo lo propio, Mayra Enríquez pues promocionando una empresa que no conocíamos antes. Con su imagen. Con su imagen, no promociona la empresa, sino más bien su imagen. Un Héctor Jaime que pues bueno, toma la batuta, él está No se anima a sacar espectaculares, queda en desventaja. Pero bueno. Y si sale él adelante como mejor considerado, los otros se pueden inconformar. Sí, bueno, ¿no? Hay un montón de asegúnes que precisamente por esa indecisión provocan estos desbalances. Y el asunto de Humberto Andrade me parece que es muy asintomático de lo mismo. Un Humberto Andrade que siempre se ha caracterizado por ser mesurado, por ser muy sensato, realmente en momentos de crisis, yo en lo personal lo he notado muy, muy tranquilo. No, casi más que tranquilo, ausente. Bueno, ausente incluso. En un momento dado pone una carta sobre la mesa y dice, yo así no juego porque no tengo ni el capital político, no tengo ni la presencia que tienen los demás, ni tengo ninguna disposición para andar gastando dinero en espectaculares de una campaña no deja publicitaria. ser una censura moral, aunque no se haya animado a hacer la política porque no la hizo pública, a este proceso. Bueno, vamos a ver en qué termina. Yo creo que vamos a poderlo seguir analizando en las próximas entregas de la interlínea porque todavía faltan algunas fechas. No, está aquí hasta septiembre y luego octubre. Vamos a ver si no concluyen donde debieron haber empezado, en una mesa política tomando decisiones y equilibrando las cosas. Vamos a hacer una pausa para continuar con el otro tema, la presencia de Luis Videgaray y el anuncio de Zapica.